Hola, buen día. Somos estudiantes de la licenciatura de QFB del Centro Universitario TEC. Esta campaña será presentada por mis compañeros Enrique Peinado, Stephanie Plasencia y su servidora Amparo Benítez. Nosotros vamos a presentar la campaña sobre el uso racional y recreativo del metilfenidato como tratamiento en infantes diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad con base a los análisis de espectrometría de masas y cromatografía líquida. Es importante decir que esta campaña se realiza con fines informativos y de ninguna manera buscamos medicar ni fomentar el uso de este ni ningún otro medicamento y mucho menos la automedicación. Para poder entender el medicamento y su mecanismo de acción, primero es importante conocer qué es el sistema nervioso central, pues básicamente es la parte del cuerpo que está conformado por el cerebro y la médula espinal, en donde se realizan estímulos para generar una reacción. Estos pueden ser, por ejemplo, movimientos, pensamientos, sentimientos, entre algunos otros. El sistema nervioso central es considerado el centro de control y organización que tenemos en el organismo, ya que éste recibe estímulos del interior y exterior del cuerpo a través de los órganos de los sentidos, los cuales reciben la información, la envía al cerebro y el cerebro la procesa para provocar un movimiento voluntario como respuesta a cada uno de los estímulos que se realizan. El medicamento en específico actúa mediante un proceso que se llama sinapsis neuronal, y la sinapsis neuronal básicamente es un proceso que ocurre en el cerebro y sistema nervioso de una forma involuntaria. Esto se hace mediante neuronas específicas, las cuales convierten lo que vemos, olemos, sentimos y tocamos en señales eléctricas, y estas señales viajan por largas y cableadas fibras nerviosas, las que son consideradas el sistema de comunicación que tenemos los humanos mediante el sistema nervioso. En cada de estas fibras existen unos saquitos redondos que miden menos de 1 milímetro, que contienen sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Y los neurotransmisores no son más que la forma en la que la neurona se puede comunicar entre una y otra mediante un espacio sináptico. Para que este proceso se pueda llevar de manera adecuada, requerimos de dos fases importantes. La primera fase tiene como nombre fase presináptica. Es donde se produce la salida del neurotransmisor a través de los canales ubicados al final de la neurona. Estos buscan llegar a la otra neurona y anclarse mediante los receptores, donde se abren y permiten el paso de moléculas cargadas eléctricamente, iniciando así el proceso en la neurona siguiente. El otro tiene como nombre fase postsináptica, que es el término de la estimulación a la otra neurona y existe una reentrada del neurotransmisor para poder reutilizarlo en una estimulación posterior. La dopamina es el neurotransmisor que se ha utilizado todo este tiempo como mensajero de una neurona a otra. Este neurotransmisor es uno de los que se utilizan con mayor regularidad, debido a que algunas de sus funciones son el aprendizaje, la memoria, la atención, y es la principal encargada de repetir las actividades que nos causan satisfacción al realizarlas. Cabe de mencionar que el TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es un síndrome neurológico frecuente caracterizado por impulsividad y la pobre capacidad de atención y las alteraciones que son inadecuadas para el grado de desarrollo de un niño. El metilfenidato es un fármaco estimulante del sistema nervioso central y proviene de una familia conocida como anfetaminas, siendo un riesgo potencial a la salud de una persona al consumirla, y en el caso de ser recetada se debe de dar seguimiento al paciente por los efectos secundarios que ésta puede ocasionar. El uso principal de este medicamento es el tratamiento para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, puesto que recientes investigaciones han comprobado que este medicamento tiene un beneficio de por lo menos un 90% de mejora en el proceso sináptico en niños mayores a 6 años. Sin embargo, el uso desmedido de este medicamento puede provocar daño considerable en la salud de una persona. También es importante mencionar que el consumo de este fármaco puede provocar efectos adversos, como lo son las náuseas, el insomnio, el nerviosismo y la fiebre. También es importante destacar que este medicamento, como los demás, se debe de ser tomado solamente con agua y se debe de ingerir bajo la supervisión de un médico con el fin de evitar un desenlace fatal. Bien, ya que conocemos qué es la dopamina y cómo funciona, vamos a explicar un poquito cómo es que actúa este neurotransmisor en una persona con déficit de atención.
Este proceso de sinapsis se ve afectado de manera considerable en una persona con el trastorno debido a que el déficit de la dopamina provoca anomalías o fallas directamente en el desarrollo o funcionamiento de la capa superficial del cerebro. Esto provoca que el niño tenga problemas al expresarse, al actuar, al comunicarse, en la manera en la que se involucra con los demás, pero sobre todo su aprendizaje. En el proceso de sinapsis, los cambios más significativos son dos. El primero es en la fase presináptica, donde la dopamina que es expulsada por la neurona es mucho menor o tiene una menor cantidad al que tenemos una persona que no tenemos el trastorno, además de que el proceso de anclaje en los receptores de la neurona es mínimo, causando así que el proceso del intercambio del mensaje no se lleve de una manera correcta o adecuada. Por otro lado, el proceso de posinapsis, es decir, que el proceso de la recaptación de la dopamina se lleva a cabo de una forma mucho más rápida que el de una persona que no tiene el trastorno, lo que provoca que sea casi nulo el anclaje de la dopamina con sus receptores directamente. El metilfenidato tiene dos mecanismos de acción. El primero se basa en la fase presináptica, donde este medicamento produce un mayor número de dopamina, siendo así que debido a una cantidad de dopamina en el espacio extracelular, sea más fácil que sean anclados a los receptores de la neurona siguiente. La otra forma que tiene actuar el medicamento es en el proceso de recaptación, donde el medicamento funciona como un tapón en los canales, es decir, produce un mayor tiempo en el espacio extracelular, dando una posibilidad más grande que la dopamina se acopla a los receptores de la otra neurona. Debido a que en los últimos años este medicamento ha sido muy pronunciado en casos de intoxicación aguda o sobredosis, hasta ahora no existen casos de toxicidad conocida que provoquen una letalidad, ya que el metilfenidato como tratamiento para TDAH puede consumirse en abuso y sobredosis, ya sea intencional o no intencional, y este afecta de forma neurofarmacológica y neuropsicológica. Lo único que provoca es una farmacodependencia. Algunos de sus efectos son la midriasis, que es la dilatación de las pupilas en respuesta a una enfermedad o droga, el nerviosismo, insomnio, cefalea, que lo conocemos comúnmente como dolor de cabeza, vértigo, disquinesias, que son calambres en los músculos, y convulsiones. Esto puede producirse en un umbral más alto en pacientes que tienen epilepsia. Bueno, ahora les explicaré un poco sobre el análisis que se lleva a cabo para determinar qué sustancias se encontrarán en nuestra muestra problema. El tándem es un conjunto de dos elementos que se complementan entre sí. Este análisis se utiliza para evaluar la presencia de medicamentos, entre otros compuestos. En este caso, el análisis se hará en un fármaco, que es el metilfenidato, como ya lo habíamos mencionado. La espectrometría de masas acoplada a la cromatografía líquida es más adecuada para el análisis de mezclas de compuestos poco volátiles, solubles en disolventes orgánicos. Es importante mencionar que en todo este proceso se lleva a cabo mediante un examen de orina, debido a que este medicamento se excreta en un 95% vía renal. Además de que estas pruebas nos ayudan a determinar la cantidad y concentración de esta sustancia por una medición química. En este caso, nuestro analito a estudiar es el metilfenidato y nuestra muestra sería la orina. Este proceso conlleva varias etapas, comenzando por el sistema de introducción de la muestra, que su objetivo es introducir una pequeña cantidad de muestra representativa en la fuente de ionización con una pequeña pérdida al vacío. Se utiliza el sistema de electrospray, que permite la introducción directa de todo el efluente en una columna de caudales. El líquido se vaporiza al pasar por un tubo de capilar de acero inoxidable calentado, formando un aerosol al mismo tiempo de salir. El aerosol o analito se ioniza por un mecanismo de intercambio de cargas. Por lo tanto, en este sistema también es un sistema de ionización. Bueno, la fuente de ionización será la ionización por electrospray, y en esta se aplicará una tensión de 3 a 6 kilovoltios entre el capilar de entrada de la muestra y el electrodo es un electrodo cilíndrico que rodea el capilar, lo que provoca que la muestra al salir del capilar forme un aerosol en pequeñas gotas, las cuales adquieren una elevada carga eléctrica en la superficie. La cámara de desolvatación
Las gotas adquieren un tamaño cada vez más pequeño que en consecuencia de la evaporación del disolvente, en la forma de las fuerzas columbianas de repulsión de carga artificial, vence la tensión superficial de las gotas. Estas literalmente explotan y se produce una transferencia de dichas cargas hacia los analitos capaces de adquirirlas. En este tipo de ionización se utiliza para los análisis de compuestos polares termolábiles o con peso molecular mayor a 1000 unidades atómicas de masa. El analizador de masas, también llamado analizador cuádruplo, consta de 4 barras cilíndricas paralelas que actúan como electrodos. Las barras opuestas se conectan eléctricamente, donde un par está unido a un polo positivo y el otro par está unido a una terminal negativa. A cada barra se le aplican potenciales variables de corriente alterna, de radiofrecuencia, y los iones son acelerados a través del cuádruplo. Las tensiones de corriente continua y alterna se incrementan simultáneamente manteniendo una constante entre su relación, y solo aquellos iones que tienen una adecuada relación masa-carga consiguen tener una trayectoria estable y pasan a través del detector. El resto termina colisionando con las barras. El detector debe ser capaz de generar una corriente eléctrica proporcional al número de iones que llegan al mismo. La detección de iones está basada en su carga, masa o en su velocidad. La eficacia del detector disminuye con la masa del ion, siendo así que los detectores están limitados a iones masa-carga no muy grandes. El procesador de datos no es más que el resultado que nos arroja el operador a través de una gráfica o un pico control para cuantificar la cantidad que hay en nuestro analito estudiado. Bueno, la finalidad que tiene esta campaña es concientizar a la población sobre este y otros medicamentos de no libre venta para poder utilizarlo de forma adecuada y que tenga un impacto en la salud de quienes lo consumen, así evitando generar daños irreversibles en los pacientes. De nuestra parte sería todo y esperamos que esta información le sea de utilidad. Muchísimas gracias.